Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Lunes 13 de diciembre de 2021. Gracias por estar con nosotros. Aprovecho en esta oportunidad de día lunes mandarle un fuerte, pero fuerte abrazo a uno de mis hijos, Luis Ernesto López. 8 años cumple este día. Sé que siempre se levanta temprano para ver a su papá. Aquí estoy deseándole muchas, pero muchas felicidades a mi hijo. Así es que, Luis Ernesto, a portarse bien este día, porque le vamos a hacer una buena celebración. Así es que saludos, hijo, te amamos muchísimo. Mamá, tus hermanos, te amamos muchísimo. Bueno, bienvenidos, gracias por estar con nosotros en esta mañana de lunes. Como siempre lo he manifestado, el mejor el optimismo que debe de inyectar usted a todos sus planes, sus proyectos, para que puedan cumplirse. Y más aún en esta época de mucha festividad, de mucha celebración. Pues a cuidarnos y por supuesto también a aprovechar los espacios para poder recrear ese ambiente laboral, familiar y poder de alguna manera hacer las mejores expresiones que nos lleven a ser una mejor sociedad. Bueno, hablando un poco también de noticias tristes también, si lo vemos desde el mundo del espectáculo, México el día de ayer perdió una de sus grandes voces, un gran ícono de la música ranchera, muy típico de los mexicanos. Don Vicente Fernández falleció el día de ayer, tal y como ya se conoce. Deja un legado, desde luego, artístico muy importante, a partir de que no hay lugar donde no podamos escuchar parte de sus repertorios, de sus canciones, que fueron muy, pero muy, desde luego, exitosas. Así es que, sin duda alguna, la farándula pues ha perdido un gran artista, pero deja también un gran legado en cuanto a su música. Bueno, a esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida también a nuestra invitada Leonor Selva, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, con quien vamos a hacer un repaso de cómo cerramos el año y cuál es la expectativa que se tiene de cara a lo que viene por delante. Bienvenida, gracias por acompañarnos, Leonor. Gracias, Ernesto. Feliz cumpleaños a Luisito también. Ojalá hoy la pase muy bien toda la familia y a todos los cumpleaños de diciembre y la gente que ya está lista para trabajar. Definitivamente. Te agradezco muchísimo. Bueno, el día de ayer, sin duda alguna, y quizás voy a comenzar por lo más próximo, el día de ayer hubo una nueva expresión de manifestación en las calles, específicamente de algunas organizaciones que en su momento pues demandan ciertas, digamos, cosas que sin duda alguna también son de la comparecencia del sector que tú representas, que ha venido haciendo a lo largo de este año. Sí, pues bueno, creo que el pueblo tiene derecho a expresarse independientemente de cuál es su simpatía y cuál es su número. Y esperamos que el gobierno siga respetando ese derecho a manifestarse y también que escuche, porque, a ver, la democracia es atender las demandas de la mayoría y de las minorías y entender el disconfort o la inconformidad con ciertas políticas como un llamado de atención al final del pueblo, que es el soberano, a los gobernantes. Entonces, esperemos que escuche y que se promueva el diálogo, que creo que es lo que está faltando. Algunas organizaciones y algunos personeros ahí criticaron la acción de colocar retenes en las carreteras que conectan con la capital, y que sin duda alguna, pues esto vino de alguna manera también si queremos verlo un poco, a entorpecer lo que era la manifestación. Sí, yo creo que hay que regresar y pensar cuál es la historia de nuestro país, el uso de la Fuerza Armada para detener o para desincentivar a que la gente se manifieste, nos devuelve a una época que no nos gustaba en El Salvador, una época muy lamentable del conflicto armado. Y creo que en ese sentido, todas las marchas hasta la fecha han sido sumamente pacíficas. Y creo que entonces estas medidas se vuelven innecesarias y por el contrario creo que terminan impidiéndole a la gente que ejerza su derecho. A ver, te decía de que dentro de las demandas, del pliego de demandas, muchas concuerdan precisamente con temas que ustedes han venido
a lo largo del cierre del año también demandando el respeto de la institucionalidad, derechos humanos y otros aspectos que sin duda alguna son muy parecidos en términos de agenda, ¿no? Sí, fíjate que, y eso creo que es parte interesante de lo que hay que decir, son muchos grupos de distintas ideologías, de distintos, representando distintos grupos de poblaciones que estamos pidiendo las mismas cosas por una razón bien sencilla. Son la base de la sociedad, son la base de la buena convivencia y son la base del progreso. ¿Qué pedimos? Que se respete el sistema democrático, las reglas, la separación de poderes, que cada institución, especialmente la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, funcionen de forma independiente. Eso es fundamental para el ciudadano que quiere vivir tranquilo y que no quiera que las autoridades abusen de su poder, y para los empresarios y las empresas que queremos tener un sistema judicial sano al cual poder acudir si tenemos alguna disputa entre nosotros, entre privados o con el Estado. Pedimos respeto a los derechos humanos porque, francamente, para eso estamos viviendo en sociedad, para que todos podamos ejercer nuestras libertades sin tener que pedir la supervisión o sin tener que pedir la buena complacencia de un gobierno. Y tercero, creo que pedimos políticas públicas que estén orientadas al progreso económico y que no parezcan estar fundamentadas más en intereses sectoriales o de grupos cercanos al poder, al Ejecutivo, que es lo que ya teníamos antes, ¿no? O sea, yo creo que lo único, y lo digo en cada entrevista, lo único que la población está pidiendo es que se cumpla la expectativa de que con este cambio generacional político iba a haber un cambio real de las condiciones de la gente. Creo que eso es lo único que se les está pidiendo, que cumplan lo que prometieron. ¿Y cuál es tu valoración? ¿No hay a tu criterio ese cambio o no se puede percibir ese cambio que en algún momento puede notarse desde el punto de vista, como tú bien ubicas, que son nuevas expresiones, nuevos, digamos, representantes, jóvenes, la mayoría en la Asamblea Legislativa, que es de donde surge la expresión política de un país, ¿no? Sí, justamente, pero nuevas caras no significan nuevas prácticas, ¿verdad? Y creo que hay áreas donde... Hay mucha juventud, ¿no? Hay mucha juventud, hay muchas caras nuevas, pero a ver, también los partidos antiguos, ya cuando estaban tambaleando en su popularidad, pusieron rostros nuevos, porque al final hacían las mismas cosas. Yo creo que queremos, los salvadoreños lo que queremos es resultados distintos, no personas distintas en los cargos. Y creo que en ese sentido yo diría que las áreas donde hay una gran deuda es en el tema de corrupción, porque ciertamente hay una gran deuda en erradicar las prácticas corruptas y tener el valor de investigar, por decirlo así, a tus propios corruptos. Que nuevamente no entiendo por qué un partido o un movimiento tiene que creer que tiene que acuerpar a sus funcionarios, que tienen acusaciones serias de corrupción, todo esto en detrimento del beneficio de todos los salvadoreños. O sea, cada quien debe responder por sus acciones y para eso necesita una fiscalía y una Corte Suprema independiente, que es lo que no tenemos en el país. Creo que otra área donde está una gran deuda, y creo que eso sí es una gran deuda para el país, es si la gente votó para desechar el bipartidismo, era porque no nos gustaba esa polarización que no lograba tener ideas. Y sin embargo, en este año lo que hemos visto es que todos los espacios de diálogo se cierran. Tener una sola voz no significa que ya no hay polarización. Por el contrario, parecemos estar más divididos que nunca. Y pareciera, irónicamente, que ahora la gran división es entre el gobierno y la población. Este ataque sistemático a las organizaciones de sociedad civil, a los grupos sociales que hacen labor de satisfacer necesidades o de representar necesidades de distintas poblaciones. Ese es el nivel de polarización más extremo que hemos visto en los últimos tiempos y creo que eso no va a hacer más que daño al país. Ok, no podía pasar por alto en el inicio de la conversación contigo precisamente lo que el día de ayer presenciamos con relación a esta manifestación en la que participaron varias organizaciones y parte de la agenda que en su momento coincide precisamente con los puntos que ustedes como gremial han venido demandando. Entonces, ¿cuál es el balance? Quizás comencemos por ahí. ¿Cuál es el balance del cierre del año? ¿Ha sido un buen año a tu criterio? Han habido cosas buenas y aquí entro en nuestra materia como sector empresarial. De hecho, mañana nosotros vamos a presentar oficialmente nuestro informe de cierre de año económico. ¿Y cómo lo planteamos nosotros? Ha sido un año económicamente de buenas noticias y de ver los frutos del trabajo de los salvadoreños y de las empresas salvadoreñas.
¿Por qué? Porque se consuma el efecto rebote. Es decir, el año pasado tuvimos una pérdida económica de 8.3% de nuestra economía, porque fuimos uno de los países que tuvo el cierre económico más largo del mundo, y eso nos lastimó bastante, pero este año, entre una combinación de el aporte histórico de remesas de los hermanos lejanos y el desempeño histórico de nuestras exportadoras, de nuestras exportaciones, nos ha permitido que sí vamos a cerrar el año, digamos que volviendo al punto cero prepandemia. Y eso es sumamente positivo. Hay países que todavía no han logrado recuperar lo que perdieron en términos de pandemia. Nosotros sí, ahora con una economía totalmente abierta, pero siguiendo las medidas de bioseguridad, hemos logrado recuperarnos. Esa es la gran buena noticia. Ok, o sea, sí es coincidente entonces con la tasa o metas de crecimiento económico tal y como el gobierno lo ha mencionado y se lo ha reconocido incluso también organizaciones como CEPAL, sí, que la economía de El Salvador va a crecer a una tasa muy importante a lo que venía creciendo en los últimos años. Exactamente, sí compartimos esta estimación del Banco Central de Reserva de que vamos a cerrar el año con un crecimiento del 10% alrededor aproximadamente. Podemos variar un poquito en la centaviada, como decimos, sí, pero estamos de acuerdo en que ese efecto va a ser sumamente positivo. A ver, pero ¿qué pasa al cierre del año? Y aquí es donde nosotros sí hemos, creo, hecho una mirada más profunda a los números. El efecto rebote nos permite haber alcanzado ese crecimiento de 10%. Pero a partir de ahora lo que ya estamos empezando a ver es que precisamente como El Salvador ya vuelve a la normalidad, todos estos indicadores que estaban viendo un desempeño sumamente positivo y con tendencias al alza bastante altas, están regresando a sus niveles normales y las tendencias están volviendo a bajar. ¿A dónde nos coloca eso? Pues creo yo que en una encrucijada, y por eso es que el mensaje, creo yo, de nuestro informe del cierre económico es: este es el momento de tomar las decisiones correctas. Y ahí es donde nos preocupa un poquito las decisiones que se están tomando. Porque todos los indicadores, incluyendo el histórico de remesas, que estábamos viendo que los hermanos lejanos estaban enviando más remesas que antes, como nunca las habían estado enviando, hay que decirlo, se están estabilizando. Y hoy todas, mañana vas a ver la gráfica, y veníamos así, y hoy ya todo empieza a ir otra vez así. Eso es primero porque económicamente nosotros, digamos que ya volvimos al trayecto donde estábamos antes, que crecíamos 2-3%. Es insuficiente para satisfacer las necesidades de empleo, pero también porque en los últimos 6 meses, diría yo, las decisiones que se están tomando en el país están insertando a la economía demasiada incertidumbre y demasiado riesgo. Y aquí, digamos que sí, el riesgo del manejo fiscal. Estamos viendo también un endeudamiento histórico también, a pesar de que este año el gobierno va a tener más impuestos de lo que ha tenido en las últimas décadas. Entonces está recaudando más, pero al mismo tiempo se está endeudando más. Pareciera que el dinero no está alcanzando, a pesar de que estamos contribuyendo muchísimo más. Y eso nos preocupa porque obviamente los mercados internacionales, que también definen la tasa a la cual los salvadoreños nos endeudamos para nuestros créditos hipotecarios, nuestros créditos de consumo, para las empresas que buscan líneas de crédito afuera y dentro del país, endeudarse se está volviendo más caro porque el Estado se está percibiendo como un Estado más irresponsable para el manejo de la finanza. Una valoración que en ese mismo contexto de la deuda que tú mencionas, también se la expresaba, se la comentaba y se la preguntaba a algunos especialistas en el área financiera, y me decían de que es entendible también y comprensible que un país como el nuestro, que no tiene, digamos, petróleo y que no tiene recursos, obviamente debe de tener que recurrir siempre a la deuda. Lo único que también no se puede menospreciar que en el país tuvimos un manejo de la pandemia bastante acertado desde el punto de vista como lo ha reconocido la OMS y otros organismos, para lo cual también se necesitó apoyar al sector empresarial con programas como por ejemplo FIREmpresa, que
muchos empresarios pues han sido beneficiados para poder de alguna manera salir adelante. Sí, no, efectivamente. A ver. O sea, hay indicadores o parámetros que sí vale la pena reconocerlos también en ese contexto, diría yo, ¿no? Por lo que él me decía. Sí, a ver, y creo que aquí hay que separar. Han pasado 2 años desde la pandemia. Y acá podemos justificar el endeudamiento que todos los países en el mundo se endeudaron en el año 1 de la pandemia, que fueron los 1.000 millones, como 3 colocaciones de 1.000 millones, que están directamente asociadas a la pandemia. ¿Cuál es el problema? Desde el 1 de marzo, que desde la toma de posesión de la nueva Asamblea Legislativa, nos hemos endeudado en 7.000 millones y eso ya no está vinculado a la pandemia. La Asamblea ha autorizado 7.000 millones de deuda, esto es histórico, sin hacer mayor control de en qué se está gastando, en qué nos estamos endeudando, y eso ya no está vinculado a la pandemia. Y si tú lo contrastas con el hecho que la ejecución de inversión pública va a cerrar en 12%, te dice que ese dinero se está endeudando para hacer gasto corriente. Gasto corriente que ni siquiera ahora tenemos controles de transparencia para saber si se está gastando en salarios, en publicidad, en lo que sea. Pero sabes que no se está haciendo en obras, porque la ejecución pública va a cerrar 12-15%. Eso significa que te estás endeudando no para invertir. No es lo mismo que tú te endeudes para mejorar tu negocio, para remodelar tu casa, que te endeudes con la tarjeta de crédito porque pasas comiendo comida rápida afuera. Es el mismo comparativo en el gobierno. No es lo mismo endeudarte para gastar en tu día a día que para invertir en cosas que luego te van a hacer más productivo como Entonces país. el tema de deuda es un factor de mucha preocupación para un sector Es de que mucha tú preocupación representas. si lo sumas a que, dadas el riesgo político está tan alto ahorita que nos estamos endeudando más caro de lo normal. ¿Cómo entender el tema de riesgo político, relaciones con Estados Unidos, que es uno de los principales actores comerciales? Ciertamente en los últimos 6 meses, creo que una de las cosas que más le preocupa al sector económico es cómo han escalado las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador. Cómo ha escalado el tono, cómo es que pasamos de la promesa de tener las mejores relaciones con Estados Unidos en este periodo a tener probablemente las peores relaciones desde el conflicto armado. ¿Predices tú que puede haber mayores implicaciones a raíz de todo lo tensional que ha resultado ese cruce de comentarios entre altos funcionarios y el Ejecutivo? Pues así lo han dicho, esta semana así lo han dicho funcionarios desde Washington, que dado el escalamiento de la tonalidad y dado que el gobierno de El Salvador no está dando muestras de querer cambiar el tono en la discusión o de querer revertir algunas de las decisiones equivocadas que está tomando, pues ellos lo dijeron. Estas sanciones a funcionarios específicos que fueron anunciados la semana pasada son las primeras de las medidas que se van a tomar respecto a El Salvador. Eso nos preocupa muchísimo que estén poniendo sobre la mesa en el Congreso de Estados Unidos el tema de revisar el CAFTA con El Salvador. Eso para nosotros, quiero ser muy claro, sería fatal. A ver, tengo acá un dato que me parece que es bien importante de destacarlo en el contexto de lo que tú estás diciendo, que preocupa en su momento algunas consecuencias que ella vaya a traer. Las tensiones que existen hoy en día, producto de esa relación entre ambas naciones. Por ejemplo, cerca de 300.000, yo no sé si la cifra es exactamente esa, o bueno, es una fuente del Departamento de Estado de Seguridad, creo que son 200.000, un poquito más, no lo recuerdo, que están acogidos a un programa temporal, ¿verdad? Al TPS. Que es el TPS. Tenemos obviamente el tema de una buena cantidad de remesas que ingresan al país y que le dan un sostén importante a todo el Producto Interno Bruto. Creo que juegan un rol muy ponderante. Y el otro elemento que tiene que ver precisamente con el nivel de exportaciones que tenemos. Esto, por cierto, lo conversé la semana pasada con con ejecutivos de Coexport y me hablaban de las expectativas importantes que hemos tenido en este año en cuanto a la tasa de crecimiento de exportaciones hacia los Estados Unidos, ¿verdad? O sea, creo que es una cifra que es
valedera ponerlas en el contexto del análisis que estamos haciendo, ¿no? Y creo que hay que recordar ciertas cosas. Por ejemplo, estos 200.000 salvadoreños que están acogidos en el TPS no es una política migratoria permanente, es un privilegio migratorio que se ha concedido a ciertos países en virtud de las relaciones bilaterales con esos países, no solo para beneficiar a esos 200.000 personas porque están en Estados Unidos, sino para premiar las buenas relaciones. Así se ha tratado. Entonces, si no hay buenas relaciones, pues naturalmente se está poniendo en riesgo ese privilegio para esos 200.000 salvadoreños. En cuanto a las exportaciones, sí. Nosotros tenemos dos grandes clientes de nuestras exportaciones, dos grandes clientes que producen empleo en El Salvador: el mercado centroamericano y el mercado norteamericano. Estados Unidos es nuestro socio comercial más importante, unitario, como un solo país. Después de eso, nosotros solo nos gana Centroamérica como todo, ¿verdad? Toda Centroamérica. Creo que si nosotros el perdemos 30, 40%, 48%, creo que anda para Exacto. Centroamérica, ¿no? Al arriesgar, y te voy a poner un ejemplo, al arriesgar la estabilidad de esas relaciones, por ejemplo, solo en el sector textil, fácil se pueden perder 75.000 empleos. Porque nuestros clientes están en Estados Unidos. Si por alguna razón se va a poner alguna traba o se pierden los beneficios por los cuales nosotros exportamos, nosotros no somos especiales como país. En Centroamérica hay 6 otros países que perfectamente van a decirle a estos inversionistas: vénganse acá. Y lo pueden hacer. El gobierno acusa en su momento a ciertos lobistas o gremiales como la que tú representas de estar mal informando en los Estados Unidos cosas que aquí no se están haciendo bajo el criterio de lo que antes se hacía para beneficiar a ciertos sectores. ¿Qué piensas al respecto? Nosotros hemos sido muy transparentes, y así como vengo acá a la televisión a decir las cosas buenas que se han hecho como políticas públicas, pero también las cosas que nos preocupan. Ese es nuestro derecho. Aparte, me parece bastante ingenuo de parte del gobierno de decir como que esto no ha sido la práctica normal diplomática, y como si esto no es la práctica normal diplomática en todos los países del mundo. En todos los países del mundo, los cuerpos diplomáticos hablan con todos los actores, escuchan todas las opiniones y se expresan preocupaciones y se expresan éxitos. Ahora, te voy a decir algo muy concreto ya representando al sector empresarial. Nosotros es a los últimos a los que nos interesa estar minando las relaciones con nuestro socio comercial Estados Unidos. Sin embargo, hablando de diálogo, entiendo que el puente está dinamitado. No hay diálogo. Pues fíjate que en ese sentido nosotros al menos tomamos la palabra y acudimos la semana pasada a el llamado del ministro de Trabajo, que reinstaló el Consejo Superior del Trabajo la semana pasada. Un buen ejercicio de... Sí, nosotros... digamos, de trabajo en términos de coordinación de políticas laborales, ¿no? Sí, y es sumamente importante porque, para explicarle a la población un poquito, el Consejo Superior del Trabajo es una institución reconocida por la OIT, por el Organismo Internacional del Trabajo, como uno de los espacios tripartitos que existen en el país. ¿Qué significa espacio tripartito? Que es donde nos sentamos gobierno, trabajadores y sector empleador. Y el Consejo precisamente es el que aspira a que desde el diálogo surjan las políticas en beneficio del trabajo decente. Ese Consejo no se había activado en los últimos 2 años. La convocatoria la hace el gobierno, porque obviamente son el interlocutor principal, y no se había convocado en 2 años. De repente nosotros hace como 2 o 3 semanas recibimos la convocatoria para designar a nuestros representantes y para asistir a este primer consejo, a esta primera sesión. Nosotros asistimos de buena Fue una fe. buena fotografía esa, ¿no? Del ministro de Trabajo junto con el vicepresidente de la gremial, Agustín, ¿verdad? Sí, Martínez, sí. De hecho, para tener esa reunión se tuvieron otras reuniones bilaterales para estarlo organizando, para Entonces, decir la buena sí se voluntad. puede dialogar. Sí se puede dialogar. Sí se puede reunir, sí sí. puede crearse un ambiente favorable de país. Eso esperamos. La O sea, reunión un fue buen muy ejercicio. cordial. La reunión fue muy cordial. Nos planteamos la necesidad de que esto marchara
y que de aquí pueden salir buenas ideas. Entonces te puedo decir algo, nadie está dinamitando, mucho menos al sector empresarial. Para nosotros está bien claro que si le va bien al gobierno, le va bien al país, nos va bien a todos y no nos interesa dinamitar relaciones. Entonces, ANEP no está jugando ese papel de mal informar ante Estados Unidos lo que aquí en el país no, está haciendo. definitivamente no, ni contra Estados Unidos ni con nadie de la comunidad internacional. Estamos tratando de ser sumamente propositivos. Nosotros al interior nos estamos montando muchísimo en también no solo ser un representante, sino ser actores proactivos, tener proyectos para trabajar con las pymes y siempre estamos a disposición de trabajar con el gobierno. Nuestros presidentes de gremiales acuden a cada convocatoria del gobierno porque tenemos esa buena voluntad. O sea, si a alguien no le interesa que al país le vaya mal, es a nosotros. Y eso lo tenemos muy claro. Ok, voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, recientemente en una declaración que diera el presidente de la ANEP, y está ausente sin duda alguna, ¿no? O virtual, o virtualmente está trabajando, pero sí, exacto. decía él en una entrevista, gobierno y sector privado no pueden caminar por rumbos opuestos. Sí, es que es así, es así. Ahora, tenemos que caminar por un rumbo que tenga el beneficio del país como la prioridad. Eso no significa, yo siempre lo he planteado, nuestro rol, nuestra relación siempre va a ser tensa, porque a veces van a haber cosas en las que estamos de acuerdo y cosas en las que no vamos a estar de acuerdo. Eso no significa que nuestro objetivo no sea el mismo o no tenga que ser el mismo, que es el beneficio del país. Dejemos de creer que aquí pareciera que o tenemos que estar polarizando y peleando o tenemos que ser sumisos y decir amén a todo. Ninguna de esas dos posturas va a beneficiar a El Salvador. Ok, interesante. Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, continuamos examinando algunos elementos de país que nos permitan, desde luego, tener esa lectura de la posición que tiene el sector que tú representas, el sector privado, frente a estos temas de país. 6:59. Pausa y regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana, en este día lunes, que hemos aperturado la semana precisamente para conocer desde la perspectiva que tiene la gremial empresarial ANEP, precisamente con la situación económica del país y particularmente también en el abordaje de algunos temas importantes, subyacentes precisamente del tema de la estabilidad política, económica y social de nuestro país. A ver, antes quiero manifestarles también de continuar, porque en la segunda parte voy a tener el otro también componente importante de una estructura económica de país, que es precisamente el sector de la micro, mediana y pequeña empresa. Estará Paul Steiner con nosotros, director de CONAMIPE, presidente de CONAMIPE, perdón, y vamos a hacer también una evaluación de toda ese, digamos, andamiaje de políticas públicas que el gobierno ha establecido para este importante sector, a quienes en particular los reconozco como los héroes anónimos, ¿verdad? El sector de la micro, mediana y pequeña empresa. Así que no se lo pierda. Pero antes quiero decirles a usted que Coaspae DRL, tu familia financiera, tiene 43 años de solidez y confianza financiera y también ofrece servicios importantes para ayudarte a crecer. Usted puede llamar al teléfono 2205-4800 o visitar cualquiera de las 6 agencias que están en todo el país. A ver, continuamos con Leonor Selva, directora ejecutiva de ANEP. Leonor, este tema de caminar no por rumbos opuestos entre un sector importante, sin duda alguna viene siendo como la columna vertebral de lo que se puede llamar crecimiento o estabilidad de un país. Hemos hecho un repaso, sin duda alguna, de las preocupaciones que tienen, de las cosas que certeramente se han hecho y que son coincidentes con la visión que ustedes tienen. Pero hay otros elementos que también surgen a la base del cierre de este año y es la expectativa que se puede tener para el próximo año. Cuéntanos un poco. Justamente, ahí es donde nosotros creemos que el mensaje del cierre del año tiene que ser: tomemos las decisiones adecuadas. Okay.
porque el efecto rebote ya se agotó. Y eso hay que entenderlo, también es muy lógico. Si el año pasado teníamos economía cerrada, estábamos trabajando, por ejemplo, las fábricas, nuestra industria, estaba trabajando con una capacidad instalada que estaba a medias o a un cuarto. Yo estaba usando un cuarto de lo que yo tenía. Ahora, por ejemplo, las exportaciones que históricamente están teniendo un boom porque hay más demanda del mercado de Estados Unidos y de Norteamérica por producción en Latinoamérica, que ya no esté tan lejos como en Asia, que es el tema del nearshoring. Pero el problema es que ya estamos llenos. El parque industrial, digamos, ya está a su 100%. Entonces, ¿qué pasa ahora? Si yo quiero seguir creciendo, tengo que hacer inversiones sustantivas de dinero. Y las tenemos en el país porque, digamos, la parte oficial sostiene de que el país ha sido muy atractivo en temas de crecimiento. La incursión, la aprobación, por ejemplo, del Bitcoin, que por cierto fue tema de análisis en el evento de ustedes de NADE, ¿no? Sí, fue una de las temas que tratamos. Entonces, digamos en el sentido de que hay cosas que se están de alguna manera avalando desde la perspectiva, pero en el tema de inversión, ¿el país está teniendo inversiones? Ahí es donde creo que nosotros estamos en un punto decisivo, porque es lo que te digo. Este parque industrial que tenía capacidad para atender a nueva demanda, que nueva demanda sobre todo de Estados Unidos, que está pensando que tener sus fábricas en Asia ya no es tan conveniente ahorita con la crisis de suministro y de logística que está teniendo el mundo. Pero ya llegamos a un punto en el que nuestro parque industrial ya se agotó. O sea, ahorita estamos operando al 100%. Entonces, si queremos crecer más, tenemos que invertir más. Y ahí es donde nos está costando trabajo convencer inversionistas, porque el riesgo país se está volviendo demasiado alto. ¿Qué significa el riesgo país? La seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica no es este concepto abstracto. Te voy a poner y lo voy a simplificar. Si tú tienes que construir una casa, la vas a construir en un terreno donde te dicen, mira, aquí el suelo es medio, aquí se mueve, aquí hay deslaves, aquí a veces llueve, a veces no. O construís en terreno sólido, donde sabes que las condiciones no van a cambiar rápido. Pues lo mismo es, la seguridad jurídica es la garantía de que las condiciones para las cuales yo me comprometo a invertir o yo pongo mi plata y construyo algo en el país no van a cambiar. Eso se ha visto muy dañado este año. Sin embargo, el gobierno de la tesis que eso no está en venta. El tema de los cambios que en su momento se pueden establecer desde esa perspectiva, se lo digo a Estados Unidos. Pero está mandando señales bastante confusas. Por ejemplo, el tema es que no es alentador para un clima de negocio, me quieres decir. Exacto. Yo creo que la gente tiene que entender que el inversionista tiene 10.000 opciones. El inversionista extranjero tiene 10.000 opciones, de las cuales El Salvador es una cosita así. Y si nosotros encima de que tenemos esas posibilidades bastante pequeñas, distraemos con noticias con que se aprueba una ley que promueve la expropiación municipal sin tener claridad de quién va a definir qué se expropia y donde no hay opción para debatir esa expropiación. Bajo la figura de... Eso preocupa. La relación, un bien público, ¿no? Bajo la figura de un bien público. Pero sin claridad de cuál es un plan de desarrollo municipal, no tenemos claridad de cómo funciona esta dirección municipal, no podemos pelear si realmente hay interés público o no. Es un elemento que subyace un poco la preocupación y de la inestabilidad que estás hablando. El tema de una ley como esta. ¿Para qué vas a construir algo si te lo van a quitar? Es así de sencillo, o sea, tampoco es ciencia. Si no tenés garantías de que vos vas a poder comprar un inmueble, construir algo y que no te lo van a venir a quitar al año, 2 años, pues entonces mejor no lo haces. Es así de sencillo. Al mismo tiempo, las relaciones bilaterales. Si yo estoy haciendo una fábrica, si yo soy una transnacional que opera en Estados Unidos y no tengo garantía que en los próximos 10 años la relación con Estados Unidos no se va a mantener, si yo puedo tener en el horizonte de que se van a seguir peleando políticamente y eso puede hacer que me quiten los privilegios o que me afecte mi operación en Estados Unidos, mejor no me vengo a El Salvador y me voy a Guatemala y a Honduras. Punto. Es así de sencillo. Esa es la inseguridad jurídica. Y eso es lo que los inversionistas ahorita están pensando. Ahorita en diciembre para muchas personas es el momento de definir si se van a El Salvador a invertir, si generamos nuevos empleos acá o si vamos y los generamos en otro país. ¿Qué piensas de la Bitcoin City, ¿no? Que en su momento el presidente anunció en el marco de un evento
que hizo en el sector de la costa salvadoreña, la ciudad Bitcoin? Mira, honestamente, yo creo que Bitcoin City es una promesa que yo todavía veo con mucho recelo. Parece más, por el momento, parece más un render o una promesa que una política pública claramente Sin embargo, definida. fue punto de honor en el evento ENADE que ustedes hicieron. En nuestro ENADE nosotros abordamos las oportunidades para el sector privado a partir del uso de las criptomonedas, lo cual es muy diferente. Yo creo que a veces... ¿No iba implícito un respaldo para lo que en su momento criticó el sector empresarial de que no era...? No. Porque nuestra posición siempre fue, y eso voy a ser muy clara, siempre nuestra posición ha sido que las criptomonedas son una herramienta de inversión que existen ya en el mundo. Nosotros no estábamos de acuerdo con la ley de Bitcoin que establecía la obligatoriedad del uso de Bitcoin como moneda de curso legal. Siempre lo dijimos, es una diferencia entre criticar el Bitcoin como herramienta tecnológica y económica que existe en el mundo, que no estaba prohibida, ya se podía usar en El Salvador, y la ley Bitcoin y la forma en que se implementó. Y eso, hasta los expertos de Bitcoin que aprueban que están a favor del uso de Bitcoin, también son críticos de la forma en que se ha implementado y de la política pública alrededor del Bitcoin. Ok, regresemos a Bitcoin City, ¿no? Va, entonces volvemos a Bitcoin City. ¿Cuál es la parte que digo? Pues que al final Bitcoin City fue como una foto y una pantalla, y más allá de eso no sabemos. Obviamente nos preocupa el hecho de que haya una zona privilegiada, por esas zonas económicas especiales. Este es lo mismo, lo mismo que promovió el Frente. Exacto. Es lo mismo que promovió el Frente. Y también Arena lo promovieron en su momento. ¿Te recuerdas que en su momento planteaban la creación de esos, digamos, recintos, digamos, de inversión con grandes privilegios, ¿no? Lo puso Arena, lo puso el Frente y ahora pues lo tenemos nada más que ya con una nueva etiqueta que es Bitcoin City. Que está como amarrado a un nombre de Bitcoin City, pero es una zona económica especial. Obviamente ahí, ¿cuál es la experiencia en el mundo? En muy pocos países estas zonas económicas especiales han sido realmente exitosas. ¿Por qué? Porque se tiene que tener un balance en que no se pierda soberanía, no se pierda la rigidez de cumplimiento de derechos humanos, de sistema democrático, de igualdad, y que no se pierda soberanía del país y que no se renuncie a recursos del país. Pero veamos que alrededor de eso también hay otras cuestiones. No hay estudios de factibilidad de que el volcán de Conchagua se use para minado o para explotación geotérmica. O sea, yo con Bitcoin City todavía me parece más algo que han anunciado una marca y más que un proyecto. ¿Cuál es la parte que me parece más tangible hasta el momento de ese anuncio de parte del Ejecutivo? La emisión de deuda soberana con los, como le han llamado, los bonos volcán. Y ahí, de nuevo, como país nos tiene que preocupar porque no es más que emitir deuda soberana solo que con otra moneda que se llama Bitcoin. Entonces, son 1.000 millones más que tenemos que preguntar cómo los vamos a pagar porque están respaldados por las finanzas públicas y los impuestos del Estado. Entonces, una cosa es que estés prometiendo lo que lo estás vendiendo. ¿Tienes cierta duda entonces en cuanto a lo positivo que puede generar este tipo de zonas especiales? Son 1.000 millones hay mucha más expectativa alrededor de eso. Son 1.000 millones más de deuda, solo que en otra moneda. Pero al final es 1.000 millones más que vamos a pagar los salvadoreños y que todavía falta que se explique cómo se va a pagar, tenemos garantía que se va a pagar, cómo vamos a garantizar el retorno de esa inversión. Es que al final yo sí creo que hay que ver más allá de el anuncio y más allá de la parte publicitaria, que al final, detrás de toda la política de Bitcoin, siempre está respaldado con impuestos salvadoreños. Y la pregunta es, ¿por qué se está invirtiendo en eso y no en necesidades más básicas como educación, salud? Y si eso va a compensar sobre todo el riesgo país de la incertidumbre política y la incertidumbre fiscal. Yo creo que no es casualidad tampoco que el empresariado salvadoreño se sienta nervioso, a pesar de que los indicadores te podrían decir que deberías estar optimista. A ver, hay un actor dentro de esa columna vertebral económica del país que es el sector turismo. Yo conversé la semana pasada, lo hice en radio, lo hice también en televisión con la ministra de Turismo y hablábamos de expectativas de crecimiento importante, ¿no?
Y creo que también se logra palpar desde el punto de vista de la practicidad con que uno ve y ve estas zonas que en el pasado a lo mejor estaban deprimidas, y ve un auge de inversiones en el tema de la costa, por ejemplo. Todo eso está amarrado al flujo de remesas, y creo que o sea, hay que volver. La base de la economía no ha cambiado, sigue siendo la misma. Hemos visto un flujo increíble de remesas viniendo de Estados Unidos principalmente, lo cual hace que la gente tenía más dinero para gastar y con menos posibilidades de salir del país, porque todavía, digamos que todavía estamos bajo el riesgo de la pandemia. Por ende, el sector turismo se ha visto beneficiado. Okay. Y esto también es una tendencia en el mundo. O sea, también es cierto que como estuvimos encerrados un año, hoy a la gente le gusta salir un poquito más. Ok, veamos un poco así ya, porque el tiempo se me agotó. ¿Qué esperas para el otro año tú como dirigente, también representante del sector empresarial? Esperamos que haya la oportunidad de tener un diálogo más sincero sobre las políticas económicas. Porque lo que va a ver El Salvador el otro año es que vamos a volver a las tasas de crecimiento que teníamos antes, lo cual son insuficientes para la demanda de empleos que hay en El Salvador. Entonces, en la medida que el otro año nosotros nos podamos sentar, gobierno, trabajadores y sector empleador, que somos nosotros, las empresas, a diseñar políticas públicas que sean dignas y sostenibles, podemos ir marcando un mejor rumbo para el país. Tenemos condiciones favorables, hay que saberlas aprovechar. Y yo sí hago el llamado al gobierno de El Salvador a que reduzca el riesgo político, es decir, reduzca el discurso de conflicto y reduzca esa tendencia, esa moda de decisiones que no se consultan, que no se anuncian y que la sacan como que el efecto sorpresa fuera bueno. El efecto sorpresa no le gusta al sector económico. A la economía no le gustan las sorpresas, le gusta la certeza, le gusta saber que de aquí a un año es que vamos a tener un año para implementar una ley, no 3 meses o 2 semanas como se ha venido haciendo. Eso es necesario para que nosotros hagamos las adaptaciones y podamos aprovechar las oportunidades económicas. Leonor, quiero agradecerte siempre la disponibilidad que tienes de acompañarnos y a pocos días de cerrar el año, obviamente tener una lectura de cuál es la expectativa con la cual ustedes cierran, digamos, este ciclo de trabajo y, por supuesto, las expectativas para el otro. Así es que muchísimas gracias por haberme acompañado. No, gracias a ti, Ernesto, y feliz Navidad a todos los salvadoreños. Espero que la pasen muy bien con su familia. También nosotros sí hacemos ese llamado a que la gente esté consciente que hay una inflación, hay un efecto inflacionario en el país, entonces es importante que esta Navidad cuide sus finanzas, porque este y el otro año el costo de la vida lastimosamente sí va a estar un poquito... No hablamos de la crisis global de contenedores que podría extenderse, según los expertos, el próximo año y que podría traer de alguna manera, si no se prepara el país, podría generarse algunos inconvenientes. Pero vamos a tener más tiempo más adelante, ojalá. Queremos ser en esta mañana apóstoles de buena fe, de buena esperanza para el próximo año, y todo eso pasa por, desde luego, establecer las mejores formas de unir esfuerzos para salir adelante. Así es que muchísimas gracias nuevamente, te agradezco. Gracias, y te deseo una feliz Navidad y un año muy venturoso. Gracias. Gracias. Nos vamos a la pausa, 7:19. Paul Steiner, presidente de Economipe, nos habla ahora de ese otro segmento importante que se está haciendo para poder revitalizar ese actor, esos héroes anónimos que a diario tienen que desde luego enfrentar también las vicisitudes de país frente a la necesidad de poder mantener sus empleos. Vamos a la pausa y regresamos con él. Ernesto López. Interesante. Gracias a usted por estar con nosotros, 7 de la mañana con 22 minutos. Gracias también por darnos ese, digamos, tiempo muy especial para poderles ofertar a ustedes temas importantes de país y que les permitan de alguna manera construir su propia fotografía de los temas que aquí abordamos. Este lunes 13 de diciembre hemos estado hablando precisamente sobre el tema del crecimiento económico,
la opinión de sectores importantes como el sector empresarial frente al cierre del ciclo que está por culminar. Y ahora vamos a verlo desde la perspectiva de la micro, mediana y pequeña empresa. Nos acompaña Paul Steiner, presidente de CONAMIPE, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, Paul. Gracias, Neto. Un saludo a todos los que nos están viendo. Qué gusto estar aquí de regreso contigo. Qué bueno, y qué bueno que te veo mejor. Estabas un poco convaleciente. Qué bueno, hay para más, Paul Steiner, ¿verdad? Sí, rumores de mi fallecimiento han sido grandemente exagerados. Ese es el costo de ser figura pública. A mí dímelo, ¿no? A ver, ¿cuál es? Tú eres una persona con quien siempre hemos hablado de forma muy abierta sobre lo que está pasando en el país. Lo vemos desde varios ángulos. La política no puede estar ajena a lo que podría ser la política de los hechos de que acontecen en una nación como la nuestra, que pasa muy entretenida con el tema político. No puede estar alejado también de ciertos indicadores, económicos, como los que estás manejando hoy al frente de CONAMIPE. A ver. Todo conjuega, todo conjuega. No hay áreas aisladas. Clima de negocios, inversión, estabilidad política. Y la coyuntura geopolítica también, o sea, todo lo que está sucediendo en el exterior, mucho del crecimiento de exportaciones este año ha sido porque gente como Estados Unidos y Centroamérica están viendo localmente en vez de internacionalmente por problemas de contenedores, etcétera. Y eso va a continuar durante el año siguiente. Entonces, eso es una de las cosas que hay que aplaudirle al sector exportador, que han aprovechado. Pero yo creo que hay un aplauso para la gente que no ha sido mencionada. Y son 200 exportadores más que crecieron este año. ¿De dónde vinieron ellos? De las micro y pequeñas empresas. Entonces, yo creo que hay mucho aplauso que dar a los que no han sido mencionados, que han sido parte de esa... Esos héroes anónimos. Exacto. Parte de ese batallón que ha crecido de exportadores. También estamos viendo que obviamente muchas de las políticas de apertura del presidente Bukele han ayudado a que se haga más fácil el negocio. Entonces, estamos viendo muchos proyectos de simplificación de trámites, etcétera. Una cosita tan sencilla. Cuando el presidente llegó a la CIA en junio del 2019, los exportadores se sentaron con él y dijeron, mire, una de las cosas que más necesitamos es que el IVA nos lo devuelvan a tiempo. ¿Te recuerdas? Por años se han quejado de que nunca les devolvían el IVA. Pues desde ese entonces no ha habido un mes que ha faltado donde se ha devuelto el IVA a tiempo. Entonces, eso le da liquidez a los exportadores y eso les da la habilidad de poder invertir, ya sea en más maquinaria, en más mercadería o en incrementar su producción y obviamente más empleos. Yo creo que hay cosas que depende de si tú ves el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Pero al final del día, el vaso está a la mitad. Hay una realidad que no se puede negar y sin duda alguna el tema de la pandemia ha sido un factor para bien o para mal de algunos países, ¿no? Que a lo mejor no fueron tan resilientes como nosotros. Mis respetos, Inglaterra, mi hijo vive, o Gran Bretaña, mi hijo vive en Irlanda del Norte, y él tiene una niña que acaba de cumplir 3 años y medio, y la niña no conoce otros niños, porque la mayoría del tiempo que ella ha estado consciente, ha estado en casa. Gracias a Dios aquí tenemos un presidente que visualizó lo que iba a pasar. Se adelantó. ¿Te recuerdas que yo viajé a Madrid y a Londres en febrero del año pasado? Sí. El único aeropuerto del mundo que yo pasé, que estaba preparado para COVID, El Salvador. De El Salvador me fui y ahí ya estaban máxima protección y todo. Habían hasta señores que andaban limpiando después de que la gente tocaba. O sea, así de estricto. Llegué a Miami, nada. No había pero ni una persona con máscara, yo era el único con mascarilla. Llegué a Madrid, tampoco. Llegué a Londres, tampoco. Me regresé otra vez los mismos aeropuertos y solo El Salvador. O sea, comenzamos a tiempo. Y eso nos ha dado una de las tasas de contagio más bajos del mundo. Estamos ahora con no más de 3.500 y fichas muertos. Cada uno es una tristeza. Pero comparado a muchos otros países, estamos súper bien. El hecho de que ahora el Omicron viene tal vez más infeccioso, pero menos severo, gracias a Dios. Menos letal, sí. Gracias a Dios. Y entiendo que es más contagioso, pero es menos letal. Y no solo eso, pero ya están diciendo que el que ha tenido la tercera vacuna
tiene más chances de ser resistente al Omicron. ¿Y qué pasa? El Salvador, 2 vacunas, ya tiene más del 63% de la población. Final de este mes va a ser casi el 70%. Y ya vamos bien avanzados con la tercera vacuna. Esa tercera vacuna es clave. Entonces, todo eso va abogando y agregándole a un clima para hacer negocios de una mejor manera. Los trabajadores por cuenta propia también, son 850,000 personas. Y desde que estábamos en cuarentena comenzaron a preparar sus protocolos de seguridad y la verdad que han sido extremadamente responsables en su manera de hacer las cosas. Por eso es que no estamos viendo mercados y calles como centros de alto contagio. De ahí tenemos, la primer empresa que encontró una tela resistente al COVID, resistente al COVID y otras bacterias, y comenzó a producir mascarillas y gabachas y todo eso, una micro, que la encontró en Colombia, la importó, y ahora está produciendo, una cantidad tremenda. Okay. El mejor escudo protector que tuvo en este caso, este sector, digo, un poco más vulnerable, el sector de la micro, mediana, pequeña, es vulnerable. Totalmente, total. Es que tenemos dos economías. Sí. La economía de arriba, que estuvo hoy en el primer programa, y la economía de abajo, que es la que Conamipe cuida. Y lo triste es que no hay conexión. Hay una desintegración de la economía, lo cual significa, ponle de esta manera, son 1.2 millones de empresarios en el país casi. 1.18 millones facturan menos de $2.400 al mes y le dan de comer a 2/3 de la población de El Salvador. Eso te pone en contexto. Empresas grandes solo hay como 950, empresas medianas solo hay como 1.400. De ahí tenés pequeñas que andan por los 17, 18 mil. De ahí tenés las micros que son 267,000. Y los trabajadores por cuenta propia que te llevan a 850,000. Y esos no son números míos, son números del Digestic. Entonces, lo que tenemos que reconocer es que la tarea del Salvador no es decir que tenemos problemas de inseguridad jurídica. Lo que tenemos es un problema de exclusión. Y lo que necesitamos comenzar a hacer es incluir a la gente. Todos estos factores que tú hablas de la seguridad jurídica, de la seguridad política, ¿tú crees que, y como un hombre que ha sido de análisis acá en este programa, no son factores e incidentes en el, en el ambiente favorable que debe de tener un país? Totalmente. Pero... ¿sí? Pero eso ¿cuál es tu lectura de eso? Me están pidiendo una pausa y quiero extenderme porque sé que contigo podemos hablar de eso y no quiero perder de vista, la esencia, porque sé que muchos empresarios del sector que tú representas, de la micro, mediana empresa, están a la expectativa también siempre de esperar una mano amiga, ¿verdad? Y yo creo que es importante no perder que en el ejercicio de un programa como este lo que buscamos siempre es ser una ventana precisamente para entender y comprender qué se está haciendo alrededor de sectores tan importantes. Totalmente. Voy a hacer una pausa, no me cambia, regresamos. Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Paul Steiner, presidente de Conamipe, nos acompaña esta mañana. Paul, te decía en el segmento anterior que el clima político, el clima de la estabilidad política, es importante a la hora de establecer, parámetros que determinen un crecimiento de sectores como los que tú representas como tal. Y en el país hay sectores, organizaciones que están denunciando que en el país están cometiendo cierta desestabilización desde el punto de vista de la forma en cómo se están manejando las relaciones con uno de los principales socios, el caso de los Estados Unidos y El Salvador, el caso de la creación de ciertas leyes que no se consultan, entre otros aspectos que muestran esa insatisfacción al grado de que el día de ayer se generó la tercera marcha, por ejemplo, de algunas organizaciones. Mira, yo creo que
lo que tenemos que tomar en cuenta es que siempre va a haber diversidad de opinión. Y el hecho de que el presidente Bukele es extremadamente abierto a esa diversidad, no vemos represión de las marchas, no vemos nada de eso. La gente puede aunque hubo denuncia de lo que retenes, quiere. ¿no? Pero retenes para la propia seguridad de la población. Yo no vi a nadie que fue rechazado de entrar a la marcha y estuve pendiente del reportaje y estoy seguro que la prensa hubiera sacado eso si hubiera sucedido. Pero cuando sí pararon ciertos buses y comenzaron a ver que venía, vieron que muchos llevaban pirotécnicos peligrosos y cosas así, que iba a ser potencialmente peligroso para la gente. Entonces, yo creo que la policía y la Fuerza Armada están haciendo su trabajo tal como se les ha mandado. Sin embargo, yo creo que es importante reconocer que la gente votó por Bukele, no por ANEP. Yo creo que ese es un punto que tenemos que tomar bien claro. La UCA no recibió los votos de la población, los recibió Bukele. Y eso significa que quien establece las políticas es quien recibió los votos. ¿No ves que esto puede ser una sintomatología de que algo no está funcionando o no se está haciendo bien? O podría ser el otro lado, que es la sintomatología de que hay gente que quiere regresar a la manera de hacer las cosas del pasado, que yo creo que es una muy pequeña proporción de la gente. Bueno, el presidente lo ha dicho, ¿no? Regresar, estos son los mismos que quieren regresar al pasado. O sea, si tú vas a la calle y hablas con la gente, tú vas a los trabajadores por cuenta propia, tú vas a las micro, tú vas a las pequeñas, y ellos te están diciendo, no, mire, yo ahora tengo más oportunidad, yo ahora tengo la habilidad de comenzar a ser más resiliente y a reinventarme. Tenés gente, repolleros del Pital, siempre olvidados, porque la única venta que hacían era cuando llegaba el pick-up de la tiendona siendo 65% chapina. Reacciones muy positivas ha generado el anuncio del plan maestro del rescate del agro que hizo el presidente. Pero ellos se le habían adelantado aún al ministro de Agricultura. Desde el año pasado ellos han estado conectando con las pupuseras de Olocuilta, por ejemplo, vendiéndole directo, saltándose al coyote. Entonces las pupuseras de Olocuilta ahora le pagan lo que le pagaban a la tiendona a los repolleros, y los repolleros están produciendo un mucho mejor repollo orgánico y es mejor para las señoras y tienen un pedido semanal. También encima de eso tenés a las esposas de los repolleros ahora produciendo curtido. En un bote de curtido ganan 3, 4 veces lo que ganan con un repollo. Entonces ya el ingreso familiar está creciendo, diversificación de la matriz productiva. Aquí no necesitamos tanto inversión extranjera directa como inversión en diversificación de la matriz productiva. El problema es que no agregamos mucho valor. Entonces tú le ganas más al valor que agregas. Entonces en vez de vender naranjas, vender mermelada o vender las dos. En vez de solo vender repollos y curtido. Lo mismo o sea, tenemos una gran cantidad de oportunidades como esa que estamos desperdiciando. Y eso es algo que la micro y pequeña empresa ahora está comenzando a hacer. Me gustó mucho la lección económica que describías tú de las dos economías que tenemos. Es que es cierto, así se desarrolló. Y que lastimosamente están plenamente divorciadas por los modelos económicos que a lo largo de estos años se hicieron. Crecer la economía requiere inversión. Claro. Inversión en diversificación, inversión en crecimiento. La famosa teoría del rebalse que nunca... Pero la inversión tiene que ser directamente a lo que va a lograr el valor agregado. Entonces, el rebalse lo que hacía salpicaba a los amigos, claro, ¿verdad? Pero nunca llegaba abajo. Entonces, tú tienes un presidente aquí con una política, por ejemplo, acabamos de lanzar FECAMIPE. FECAMIPE, el único fondo a nivel mundial donde un Estado establece oportunidades de préstamo para el que ha sido rechazado por la banca. Dime si eso no es novedoso. Toda la gente dice que la banca no me quiere prestar. Vaya, tóquele la puerta a fecamipe.com.sb y ahí usted mismo puede aplicar en línea. ¿Por qué? Porque el presidente está sumamente claro que el crecimiento del país es de abajo para arriba, para que sea sostenible. Y si no se hace de esa manera, entonces nunca vamos a poder estar a un nivel de clase media que va a estabilizar la economía. Esa es la única verdadera solución para la economía. No es que todos estemos de acuerdo con la política, es que tengamos una clase media grande.
Esa clase media estabiliza la economía, estabiliza la sociedad y estabiliza la democracia. Y es la única manera que vamos a poder sacar este país de un subdesarrollo a un país más desarrollado. Pero lo importante para eso es que junto con eso tiene que ir educación, tiene que ir salud. Y mira las inversiones grandes que se están haciendo en educación y salud. Ahorita ya estamos a punto de comenzar a ver innovaciones que se van a lanzar en educación superior, donde vas a poder sacar tu título de tecnólogo en un año. ¿Qué significa eso? Para desarrollo tecnológico, te abre un mercado internacional que se están muriendo por contratar técnicos de desarrollo tecnológico. Hay una tabla de categorización del micro, pequeño empresa según el número de empleados. Sí, la micro llega hasta 14,000 dólares mensuales de facturación o 10 empleados. La pequeña llega hasta 1.5 millones o 50 empleados, de ahí se vuelve mediana. ¿Por qué traje a colación esto? Porque es importante que esta mañana logremos conocer cuánto ha crecido, ¿verdad? Cuánto se le ha apoyado, y también otro de los grandes desafíos que a la larga del estudio de este sector importante de la economía es sacar del sector informal para formalizar a muchos. Totalmente de acuerdo. También están bajo esa misma, digamos, línea de acción. Sí, estás hablando de una gran cantidad, una gran proporción de la micro y pequeña empresa, incluyendo trabajadores por cuenta propia, que son informales. ¿Por qué son informales? Porque no tienen acceso a la banca, porque no tienen acceso a servicios del Estado, porque las reglas para formalizarse son en base a la mediana empresa y la grande, y no les aplica. Te doy un ejemplo. Hay un régimen de contabilidad para la micro, pero nadie lo conoce. Entonces, ¿qué? La micro dice, bueno, tengo que contratar un contador, tengo que contratar un auditor, tengo que hacer todo este papeleo de contabilidad. No es cierto. Hay un régimen simplificado para la micro, pero no se usa. ¿Por qué? Porque todos promueven, y un banco no te acepta ese si querés presentar tu propuesta de préstamo. Sí. Entonces, mucho de lo que tenemos está diseñado para excluir, no para darle la oportunidad de participar. ¿Y se ha logrado romper esos esquemas bajo esa, digamos, lógica de conocimiento que tú tienes? Porque tú eres un hombre... Con la banca del Estado hemos logrado proceder bastante. El banco hipotecario está, mis respetos, están prestándole hasta la señora del canasto. O sea, 100 pesos para la señora del canasto, ellos lo están prestando. A diferencia de un banco que dice, no, si no tenés A o B, no te presto. Claro. Y estamos hablando... Ese famoso rostro social, muy poco lo encontrás. El Banco de Fomento Agropecuario, claro, es muy fuerte. Bandesal, que ha logrado apoyar también ya bajo la lógica de entrar como, digamos... Como banco de primer piso. Como banco de primer piso, ¿no? Pero es que tenemos que entender por qué. O sea, si nadie más lo está haciendo, alguien lo tiene que hacer. Entonces, Bandesal, Banco de Fomento Agropecuario y Banco Hipotecario son los únicos que realmente se están fajando en el primer piso con la micro y pequeña. Los demás no tocan. Entonces, ¿qué pasa? Tenés que atender. Ahora, eso va a cambiar en algún momento, porque los grandes, los bancos internacionales y aún el único banco salvadoreño que tenemos va a tener que abrirse. Si tenés, creo que son 7, 8 conglomerados bancarios, se están peleando por 30,000 empresas. Sí, lo que pasa es que no se ponen en la... Se llama riesgo. Se llama riesgo. En la base competitiva que puede tener. Ahora, también tenemos el tema de la reducción de las tasas de interés. Pero también tenemos que ser ecuánimes. También tenemos que reconocer que nuestras propias reglas bancarias no les incentivan a participar con la micro y pequeña. Y eso es algo que tenemos que trabajar. En el Comité de Inclusión Social, Inclusión Financiera, en el que estoy con el Banco Central de Reserva, estamos trabajando ese tipo de temas para que sí sea un incentivo para que participen. Pero estás viendo, y creo que no solo hablar de política, sino que hablemos de resultados. ¿Qué resultados estamos viendo? En el 2017, el 38% del PIB era producido por la micro y pequeña empresa.
Yo estoy seguro que este año, si tuviéramos esa medición, que no la vamos a tener hasta el año siguiente por el censo económico, unidades económicas, yo estoy seguro que este año estamos probablemente arriba del 40. ¿Por qué? Porque mucha de la reinvención vino de la micro y pequeña empresa. Entonces, creo que estamos viendo resultados, tal vez sin medirlos ahorita, pero ya lo estamos viendo en bruto, en la calle. Estamos viendo transformaciones increíbles. Hoy en la tarde, para darte un ejemplo, allá en el Museo Marte tenemos el lanzamiento de 7 colecciones de moda. Paraíso Vivo se llama. Paraíso Vivo. Vamos a hacer una pausa. Me hablas de ellos. Sí, son alrededor de 65 empresas micro, ¿verdad? MIPES. Desde trabajadores por cuenta propia para arriba. Vamos a hablar de eso cuando regresemos ya para ir un poco aterrizando. También en el complemento del análisis coyuntural económico de país desde la perspectiva, en este caso ya del sector de la mediana, micro y pequeña empresa. Pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, este día se tiene proyectado un evento denominado Colección Paraíso Vivo, ¿no? Y es la expresión de micro y medianas empresas, pequeñas empresas, pero también por cuenta propia, ¿no? Sí, es un programa que lanzamos en creo que fue agosto del 2019. Esta es la segunda versión. Se llama cuarta iteración, perdón. Se llama el clúster de moda. El concepto de un clúster es que tú vas afectando el punto de oferta, pero de ahí te vas trabajando para atrás hacia los puntos, los encadenamientos y los puntos de producción, llegando hasta la materia prima. Y así vas creando toda una industria. Y una de las cosas que queríamos afectar era la habilidad creativa de nuestras MIPES. Entonces, teníamos gente en 2019, 150 empresarios se filtraron y llegaron a 35. Y ellos produjeron 4 colecciones que presentamos en Expo MIPE 19. Esa fue la razón por la que nos invitaron a Londres y a Madrid. Y ahí estaban produciendo diseño de vestir, moda de vestir y decoración de hogar. Se hizo más y nos invitaron a Panamá en 2020. Este año nos han invitado a Colombia, pero en junio para Surf City lanzamos la primera colección. Eran 3 colecciones, se lanzaron en la playa. De Es Moda. Es Moda se llama el clúster de moda del país. Operado por CONAMIPE, tenemos un consejo creativo de diseñadores profesionales ad honorem, que se han ofertado, gente como Carlos Herrera, que se han ofertado a participar para ayudar y transferir su conocimiento. O sea, y hoy en la tarde, este solo es una expresión de un rubro creciente a tu criterio. Usando conocimientos de artesanías tradicionales para moda de hoy y producto de hoy. Tanto así que tenés una persona ahí en ese grupo que antes vendía pulseras de cuero, creo que a 65 o 70 centavos, ahora vende bolsos de cuero en Milano por 650 euros. O sea, transformar a una persona con las técnicas de ayer, aplicándolas a los productos de hoy y ayudándole a penetrar mercados, es exactamente de lo que se trata el clúster. Entonces, esta noche de 4:30 a 7:30 en el Museo Marte, estamos lanzando 7 colecciones, usted lo va a poder ver en YouTube y en Facebook Live. Y ahí hemos invitado a la Universidad Gavidia y a la Universidad Matías Delgado, que nos están acompañando, pero algo más de lo que estoy súper orgulloso es que te recuerdas la Maquila Florenzi del año pasado, que dejaron a un montón de mujeres desamparadas sin trabajo. Pues se convirtió una cooperativa con ellas, se llama Mujer Avanza, y
aparte de ayudarles a crear la cooperativa, se les ha dado capacitación en creatividad, en cómo operar el negocio, confeccionar, etcétera, y están lanzando su primera colección hoy en la tarde. Okay. Entonces, esa es una manera de transformar vidas. Ok. A ver, de todo el segmento de la micro, mediana y pequeña empresa, ¿cuál es el sector que ha mostrado la mayor pujanza o expresión de desarrollo? Mira, lo hemos visto en todas. Hemos visto... Pero debe de haber alguna, ¿no? ¿Qué sector, qué rubro? ¿te recuerdas en tu programa de radio tuvimos a dos chicas que eran dueñas de una empresa de eventos? Sí. Que se sentaron durante cuarentena, dijeron, ¿qué tenemos que podemos usar? Tenemos 2 camiones, vaya, una comenzó a distribuir productos de protección personal y la otra comenzó a distribuir frutas y verduras. Y así, tenemos gente... O sea, es difícil poderlo segmentar, pero sí es una gama abierta. Es que todos se han tenido que reinventar, Neto. O sea, todos. No hay opción. El que no... Como dicen, el camarón que se duerme se le lleva la corriente, y en un tiempo como COVID no te podés dormir. El que se duerme de veras no avanza. Entonces, la única manera de poder salir adelante es reinventarte y ver qué es lo que quiere el consumidor. Y ahora tú estás viendo, por ejemplo, el consumidor ya no quiere ir a comprar a los grandes supermercados, quiere que le sirvan en casa. Y estamos viendo el crecimiento del delivery. No, sí, del delivery, pero del mini super. Ya la tiendita de esquina se están uniendo, están creando mini super. Ese mini super tiene ya bichos en bicicleta que andan dejando los productos, regresando a la comunidad. Realmente hay un cambio bastante fuerte en la manera en que compramos ahora. Como consumidores, y eso está impactando bastante el mercado. Y la MIP, pues, es barcos chiquitos y barcos grandes. El barco grande, cuando está siendo atacado, se mueve lento. El barco chiquito puede agilizarse y moverse rápido, y esa es la gran ventaja de la micro y pequeña empresa. Lo que necesita es inversión para poder invertir en ese cambio, esa agilidad. ¿Cómo ha impactado el costo de la vida en estos sectores que sin duda alguna son los más vulnerables? Tenés un creciente incremento de precio de petróleo, por ejemplo. Hay unos niveles de inflación que también en el país están siendo identificados. Y en muchos casos innecesario. Lo que estamos viendo en algunos casos es que proveedores salvadoreños ven que le ha subido el producto importado, le suben ellos también. Pero no tienen la misma justificación por el incremento, porque no vino por contenedor, no pagó aranceles altos. Entonces, hay peligro de esa manera, y algo que estamos tratando de hacer es ayudándole a los productores a hacer sus cálculos de margen bien, para que puedan realmente diferenciarse en precio, puedan realmente diferenciarse en la calidad que tienen. Y lo que estamos viendo es que también hay un gran déficit de comercialización. Un gran montón de productores llegan a un punto donde tienen que enterrar su producto como abono porque no lograron venderlo. Entonces tenemos que comenzar a establecer las mecánicas de comercialización para que ese producto esté disponible en el mercado. Y ahí es donde, trabajando con muchas de las alcaldías, estamos viendo que la alcaldía puede tomar un rol protagonista, porque ellos pueden volverse el centro de acopio de varios de sus productores y eso llevarlo al mercado. ¿Qué impacto ha tenido el tema del Bitcoin en estos sectores? Hay quienes sostienen que son los sectores más vulnerables, sobre todo por la volatilidad, fluctuación o... Es que mira, la volatilidad, creo que ha bajado, ¿no? La volatilidad solo aplica si no apretas el botón que dice automáticamente convertirlo a dólares. Entonces hay algunos que por curiosidad dejaron que sus 30 pesos se quedaran ahí, ha subido y ha bajado. Y a otros que nos lo quitaron. ¿Y cómo te lo quitaron? ¿Lo vendiste? ¿No parece que ya lo cobraron? No, bueno, el caso mío no, pero muchos ahí lo andaban diciendo. Mira, si alguien tiene algún problema con eso, solo tiene que contactar a la empresa o acercarse a un cajero. A ver, pero regresando al punto, el Bitcoin ha sido extremadamente útil. ¿Ha sido ave de bien para Tenemos este más de 4 millones de usuarios del Chivo Wallet. No que lo han bajado, que son usuarios. O sea, ese es casi el 47, 50% de la población. Pero espérame, 180 años de banca y no han logrado sobrepasar el 29% de bancarización.
3 meses de Bitcoin y ya llevamos el 50% de la población utilizándolo. No todos los días tal vez, pero lo están utilizando. ¿Y eso qué significa? Que el que tiene el terreno, el productor en Sonsonate y le quieren pagar un anticipo en la Unión, se lo pueden hacer así. Ok. Paul, proyectos para el otro año. Tremendos. Estamos ahorita a punto de firmar un acuerdo con Corea. COICA nos está bendiciendo con $6.6 millones de proyecto, de los cuales 1 millón y fichas van a ser para la construcción de un centro de innovación tecnológica para la MIPE. Y ahí vamos a tener de todo para poder ofertar el servicio a la MIPE, gratuito por supuesto, y por todo el país. Tenemos el INAVE, que es el Instituto de Veteranos y Excombatientes. Nos han dado 3,5 millones para implementar su porción de emprendedurismo para el INAVE. Y eso ya comenzó. Y creo que hoy en la mañana se están entregando más fondos de capital semilla y eso todo va a abonar a un crecimiento de abajo para arriba. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en esta mañana de lunes para complementar nuestro análisis sobre la situación de cierre económico desde la perspectiva de la empresa mayor y las empresas que tú representas, que son las micro, medianas y pequeñas empresas. Te agradezco muchísimo. Gracias, Neto. Y usted que nos está escuchando, recuérdese, si el vaso está medio vacío es porque usted lo ve así. Pero si usted lo ve medio lleno, usted puede comenzar a pensar, ya está a la mitad del camino. Y la idea es, aproveche esa mentalidad positiva para ver cómo puede aprovechar el mercado. No se vuelva víctima, vuélvase protagonista del desarrollo. Ok. Gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Arriba mi gente, ya viene con esa energía que le pone todas las mañanas para que usted pase, pero bien entretenidos durante la mañana. Yo los espero en radio hoy a las 6. Gracias, pásenla bien. 7 de la noche, perdón. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.